Muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos de nuevo en este gran espacio de encuentros evolutivos. Gracias por acompañarnos y estar en este momento totalmente conectados. El día de hoy tengo un invitado, como todos, muy especial, pero él lo conozco hace muchísimos, muchísimos años. No se imaginan cuántos, pero dejémoslo ahí. Y me encanta, es porque la vida nos ha reunido en distintos espacios y en el último que nos conectó y ha sido más permanente y frecuente es en el desarrollo de líderes y de personas a nivel organizacional. Bienvenido, Juan Martín, ¿cómo te encuentras? Jackie, muy bien, gracias por la invitación y qué gusto estar hoy aquí contigo. Gracias a ti por aceptar esta invitación, que sé que nos vamos a enriquecer de muchísimas maneras. Bueno, Juan Martín, así a grandes rasgos, le encanta aportar en la felicidad y en el bienestar organizacional. Sin embargo, a mí me gusta más que ellos se presenten desde quién es Juan Martín. Cuéntanos, Juan. Bueno, Jackie, yo soy un emprendedor, soy también un hacedor y soy un curioso y también eh, como un determinado por el crecimiento personal y el crecimiento en conciencia. Me dedico pues a ser emprendedor ya desde hace varios años. He tenido la oportunidad pues de tener varias compañías de las cuales pues estoy en Inspira ahorita. Es la tercera y la única que sobrevive de las tres que he creado. Y es yo siento que esta es una profesión de tiempo completo, el hecho de ser emprendedor. Y a eso me dedico, a emprender, a hacer las cosas, a hacer que las cosas pasen y a llevar mi propósito a través de lo que hago. Si bien porque me encanta que se presente la persona, no sale nada mejor de sí misma que digan quiénes son, salen del alma. Y precisamente, Juan, cuando tú nos hablas de ese emprendimiento, de esos retos que nos pone la vida, ¿cómo terminaste seleccionando el mundo organizacional? Cuando dices mundo organizacional, es como Direccionado actualmente desde a las Inspira. empresas, sí, tal cual. Bueno, tal vez no fui tan clara porque Inspira, o cuéntanos primero Inspira, porque yo tengo claridad que es Inspira, y ahí sí creo que vamos alineados hacia la parte organizacional. Perfecto, bueno. Inspira, nuestra compañía se llama Inspira y nuestro propósito es empoderar personas y organizaciones para construir un mundo más humano, más consciente y más feliz. Es una compañía en donde lo que hacemos es crear programas de formación en diferentes frentes. Uno de ellos, digamos, una de las formas en las que llevamos este propósito a la acción es a través de la comunidad EFE, que es el grupo de organizaciones iberoamericanas comprometidas con la felicidad de sus integrantes y con el futuro del trabajo consciente. Y así como tenemos la comunidad, también tenemos otra línea que es dedicada a hacer programas de formación que ya hacemos dentro de las compañías. Y estos programas de formación los hacemos específicamente en temas disruptivos, o sea, trabajamos desde temas de variabilidad cardíaca o capitalismo consciente o hábitos o cambios de comportamiento. Ok, gracias, sí, porque eso sucede que cuando tú conoces y no aclaras es un poco más complejo. Gracias por la aclaración, Juan. Y teniendo en cuenta esto, tú nos estás diciendo que tenía, o sea, tu impacto son las personas, pero con esto que nos direccionas hacia las organizaciones, ¿por qué decidiste trabajar en las organizaciones siendo un emprendedor? Porque a veces nos dedicamos más hacia un producto específico, pero no abarcar algo tan amplio como es la organización. Pues mira, todo este enfoque ha venido desde identificar una cifra global que para nosotros es nuestra fuente de inspiración, incluso para nuestro propósito. Y esa cifra global es que el 81% de las personas en el mundo no son plenamente felices en el trabajo, según Gallup. Esto es
son cifras del 2018, que son las últimas que han salido de este estudio. Y pues para nosotros esto es inconcebible, o sea, que pasemos más de la mitad de nuestro tiempo despierto, nos la pasamos trabajando y que haya tantas personas en el mundo que no sean felices en su trabajo, pues eso para nosotros es un sinsentido. Y este sinsentido pues decidimos cambiarlo y sobre todo apostar a contribuir desde nuestro propósito en nuestra empresa. Y pues decidimos hacerlo inicialmente desde el ámbito organizacional, porque pues en las empresas, Capitalismo Consciente saca una cifra muy interesante y es que las empresas han sido las mayores generadores de valor en los últimos 200 años, en el mundo entero, por encima incluso de los gobiernos. Entonces, primero las organizaciones pues tienen una capacidad de generar valor impresionante y de transformar, pero al mismo tiempo es donde podemos naturalmente reunir a grupos de personas que están alineadas bajo una misma filosofía, bajo un mismo propósito y hacer intervenciones ahí que puedan, digamos, empezar a hacer, que se puedan empezar a replicar a gran escala. Y básicamente esas son las razones por las que escogimos empezar a trabajar con organizaciones. Y con lo que tú nos dices ahí, también yo traigo el por qué soy amante de trabajar en las organizaciones. Porque efectivamente el impacto de las personas para su bienestar es un muy buen nicho estos lugares. Y el reto mayor, como tú dices, es que están alineados ya con una cultura organizacional que nos aporta y nos abre un espacio para ayudar a que las personas se desarrollen, no solo en el ámbito laboral, sino también como seres humanos. Tú nos contabas que uno de tus objetivos es inspirar. Cuéntanos, Juan, ¿qué es para ti inspirar? Pues mira, yo considero que inspirar es despertar una llama interna que todos tenemos y que esa llama interna pues tiene diferente intensidad. En algunos momentos la tenemos más prendida, en algunos otros momentos menos prendida, en algunos momentos se apaga. Creo que también nos ha pasado. Creo que el que pueda decir que nunca se ha sentido no inspirado, pues no sé, me gustaría de pronto conocer a esa persona porque yo creo que siempre hay momentos en donde llega un punto en el que uno se siente no inspirado. Entonces, la inspiración es prender esa llama interna que las personas tienen y hay muchas formas de hacerlo, incluso con una conversación se puede generar inspiración, con una imagen puede haber inspiración incluso viendo una obra de arte o viendo, digamos, un atardecer. Es algo, digamos, en mi caso, algo que me inspira y me conecta mucho. Y obviamente hay unos niveles de inspiración que están conectados con las historias de vida o las historias de referencia de algunas empresas y organizaciones y de algunos líderes. Entonces, la inspiración es ese, es como el arte de poder despertar la llama interna que cada persona tiene de múltiples maneras y creo que también es un reto a nivel individual buscar mismas fuentes de inspiración, o sea, no esperar que la inspiración inclusive sea en respuesta o que digamos sea como que venga de afuera, sino que también la inspiración sea algo que uno mismo se pueda crear y generar y empezar a encontrar mecanismos de, de cómo uno se inspira o incluso uno cómo puede activar la inspiración, creo que es algo interesante. Yo, por ejemplo, tengo un hábito cada vez que puedo y que lo veo posible y es, por ejemplo, cuando hay un atardecer bonito, siempre saco el espacio para ir a verlo. Y es un espacio en donde yo me tranquilizo, en donde yo me, me pongo como en modo tranquilo y ahí puedo como empezar a pensar distinto, puedo inspirarme, inclusive solamente viviendo un atardecer.
Y bueno, hay muchas otras formas y, digamos, prácticas también para hacerlo. Por ejemplo, soy un amante de las charlas TED. Creo que hay una fuente de información, pero impresionante para inspirarse gratis para todos. Y es ver charlas TED. O sea, es acceder a cientos de miles de charlas de menos de 18 minutos que cuentan historias potentes y de transformadoras. Entonces, yo creo que la inspiración está en todo lado. Creo que se trata es de buscarla y creo que cada uno de nosotros también tiene la posibilidad de inspirar a las otras personas que tenemos contacto en el día a día. Y poder inspirar creo que es un simple acto de dar. Creo que la inspiración es un acto de dar, de entregar, y cuando viene de forma genuina, cuando viene de forma auténtica, creo que están todos los componentes dados para que haya la inspiración. Y me dejas inspirada con esas palabras. Y acá algo que nombrabas ahorita es no buscar que alguien nos inspire. Y a eso entramos ahí un poco en el reto de las organizaciones. Las organizaciones, digamos, en el área de recursos humanos, buscan impactar a las personas para que estén más inspiradas, lo que tú nos decías, para que tengan mejor estado de ánimo o mejor conexión con lo que hacen. ¿Cuál tú crees que es el reto mayor de esa área de recursos humanos para que las personas se den cuenta que aunque yo te dé elementos, te dé herramientas, depende de ti? Sí, yo creo que el mayor reto es hacer claro y sobre todo comunicarle a las personas que realmente la inspiración, y así como la inspiración, la felicidad, es responsabilidad y también depende de lo que cada persona haga por sí mismo. Y hay un concepto que nosotros siempre hablamos en Inspira y es cómo somos arquitectos de felicidad, cómo cada uno se vuelve arquitecto de felicidad. Incluso esto pues se vuelve una fuente de inspiración misma y es reconocer cuáles son las formas en las que yo puedo construir mi propia felicidad. Y cuando hablamos de arquitectura, pues involucra que las organizaciones pueden, sobre todo, empoderar a que su gente se vuelva arquitecta de su felicidad. Y la palabra empoderar es muy importante, sobre todo porque pues, ahorita la escuchamos mucho cuando hablamos en términos de liderazgo, pero el empoderamiento es realmente dar herramientas y que cada persona pueda decidir qué hacer con esas herramientas. Entonces, necesita, por un lado, dar herramientas, pero por otro también campo de acción para elegir y escoger hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Entonces, yo siento que el mayor reto que hay en este momento en las organizaciones, y para responder puntualmente tu pregunta, es cómo las organizaciones empoderan a que sus personas, y nosotros incluso ni siquiera hablamos de empleados, sino de integrantes, y es los integrantes de cada organización, cómo pueden empoderarse de su propia felicidad. Y hay algo importante y es que cuando hablamos de arquitectos de felicidad, eh, pues damos, digamos, el concepto detrás es que pues cada quien construye su felicidad. Pero no necesariamente todos ya sabemos de esa arquitectura, ni de lo que involucra toda esa misma construcción. Entonces, poder facilitar herramientas, conocimiento, formación alrededor de esta arquitectura, y cuando hablo de arquitectura es aprender de cómo podemos construir nuestra propia felicidad, pues ahí se vuelve una herramienta muy potente para que las mismas personas se empoderen de su propio camino. Y entonces ahí es donde pues las empresas logran
que cada uno de sus integrantes empiece a trascender en esta conversación. Y que además todos estos esfuerzos no dependan de componentes por lo general extrínsecos que se vuelven dependientes o que muchas veces hacen que las personas entonces digan, no, es que yo era feliz cuando había esta actividad, o yo era feliz cuando la fiesta era en un lado o en el otro, o cuando nos llevaban de paseo a un lado o al otro. Y no, la felicidad trasciende incluso pues el hacer, el tener, obviamente, y tiene un enfoque clarísimo en el ser, que el ser termina siendo es cómo soy más consciente como individuo y como organización. Y cuando tú nos hablas de esa arquitectura, es también tener en cuenta que son todos esos aspectos holísticos, ¿no? O sea, desde el ser, el hacer y la parte física. O sea, hay que trabajar todo de forma simultánea para que la persona se identifique con esa felicidad, precisamente para que no solo se quede en la parte externa como tú no lo nombras. Cuando tú hablas también del empoderamiento, que es lo que buscamos a través de esas herramientas que entregamos en las formaciones, en las mentorías y procesos de coaching o otras líneas, me gustaría que me contaras qué ha tenido que modificar Juan para empoderarse y poder inspirar a otros. Esta pregunta está difícil, Bueno, pero está una cosa, por interesante. lo menos. Mira, yo siento que he tenido que cambiar creencias, he tenido que cambiar hábitos y esos son como los dos principales componentes que creo que he tenido que cambiar para eh, llevarme a, digamos, sobre todo a tener, a empoderarme de mi propia felicidad e incluso de poder llevar este mensaje a diferentes organizaciones y a nuestro equipo directo de trabajo e incluso en el día a día con los amigos y demás. Y haciéndole doble clic a los dos componentes pues, que te compartí es, por un lado, las creencias. Creo que de las creencias pues viene la forma en la que nosotros, los lentes con los que nosotros vemos la vida. Y poder identificar esas creencias se vuelve muy valioso y se vuelve además la forma en la que uno transita en medio de esta nebulosa que hay en muchas ocasiones de, digamos, de desconocimiento incluso propio de por qué le pasa a uno lo que le pasa. O sea, entonces, como lo que acabo de decir puede ser un poco complejo, pero voy a tratar de ponerlo en un ejemplo. Y es, si a mí me sacan la piedra por algo, yo puedo quedarme simplemente en decirme, me sacaron la piedra y ya. Y la persona esa me sacó la piedra y la persona esa es culpable de que me sacó la piedra. Entonces, esa es una primera aproximación. Hay una segunda aproximación y es empezar a entender por qué me sacaron la piedra. Porque uno muchas veces empiezas a pensar en lo que realmente la persona le hizo a uno y en los comportamientos de la otra persona, más que de los comportamientos de uno mismo. Entonces, cuando uno logra empezar a identificar qué es lo que hay detrás de por qué me sacaron la piedra, en qué yo estaba pensando cuando me sacaron la piedra, qué sentí cuando me sacaron la piedra, hay un montón de información y toda esa información termina y radica en creencias que uno ha venido construyendo a lo largo de la vida. Y cuando uno empieza a identificar esas creencias, qué tan buenas o tan restrictivas están siendo para la propia vida, pues uno empieza a identificar cuáles son las creencias que uno debe cambiar. Y ahí es lo que a mí me gusta llamar como hackear las creencias que uno tiene. Y cuando uno hackea las creencias que uno tiene, pues entonces si ya le sacan la piedra, puede que le sigan sacando la piedra, pero uno ya se pregunta, ¿por qué me estoy molestando? ¿Qué es lo que me ha empezado a cambiar? ¿Qué es lo que me ha molestado? Y a partir de ahí uno empieza a cambiar el comportamiento y uno empieza a ver otro lente cada situación. Entonces, esa es como algo que me ha pasado a mí en este proceso mismo para llevar, digamos, como en este proceso de conciencia que me ha llevado a empoderarme,
pues, de mi propia vida y también como de poder llevar este mensaje a otros lugares. Y el segundo componente es la forma de instrumentalizar el cambio. Y es, si yo quiero cambiar, si yo quiero que empiece a hacer ciertas cosas que sé que van a contribuir para mi vida, o incluso quiero dejar de hacer ciertas cosas que van a contribuir con mi vida, pues entonces los hábitos es una forma de instrumentalizar eso y poder trabajar en los hábitos, poder trabajar en métodos que le ayuden a uno como a sistematizar la vida, pues me ha servido mucho. Y siento que esos son como dos componentes que me han permitido empoderarme para también incluso ayudar a que otros se empoderen. Entonces, como tomar conciencia de lo que me está sucediendo y tomar acciones que yo pueda hacer seguimiento para saber si lo estoy modificando o no, según te entiendo. O sea, por un lado es identificar qué es lo que, o sea, cuáles son los lentes con los que estoy viendo las diferentes situaciones que me sacan de armonía. Sobre todo, las pérdidas de armonía se vuelven los mayores maestros de vida. O sea, cuando a uno le sacan la piedra, ese es el mejor momento para aprender. Cuando uno está llorando, triste, tirado en un rincón, ahí es el mejor momento para aprender. Entonces, poder identificar cuáles son los lentes que yo tengo puestos en esos momentos termina siendo una fuente de información muy valiosa. Sí. Y por el otro lado, siento que la forma de gestionar el cambio en uno mismo, después de que incluso identifica creencias o de que incluso quiere lograr conseguir ciertos componentes de su proyecto de vida, etcétera, etcétera, o incluso quiere dejar de hacer, es los hábitos, porque los hábitos le ayudan a uno a romper esa inercia que muchas veces en la que uno está sumergido y en la que hace que pueda empezar a cambiar de forma sistemática. Gracias por ello. Y ahí yo siento que siempre que empezamos a trabajar desde una visión personal y consciente, todo nos cambia. Hasta empezamos a ver el cambio de esas gafas que tú nos comentas. Sí, está bien para ti, Juan, solo para tener esos ejemplos, porque a mí me encanta cuando somos específicos un poco. Si tú me pudieras dar, insisto, si está bien para ti, ¿cuál una de esas creencias limitantes que cambiaste, qué acción tuviste? Mm, Voy a poner un ejemplo, digamos, concreto con respecto, digamos, como a algo no muy profundo para de pronto no irnos, porque a una conversación pues muy, sí, como muy profunda y más bien de pronto llevar esto más a lo práctico. Por ejemplo, yo creía que hacer ejercicio, y digamos, por eso voy a hacer un ejemplo como más superficial y que pueda, digamos, como aplicarse incluso con cualquier persona que nos esté viendo o escuchando. Y es, yo creía que para hacer ejercicio se necesitaba un entrenador y que, digamos, no tenía la disciplina para hacer ejercicio. Entonces, mi creencia era que no era disciplinado y ¿Mm? que rápidamente tiraba la toalla. Y ahí, digamos, ya no meter, que es normal que sabemos que la actividad a lo mejor. No ¿Ya sé aquí? si me escuchas bien, pero te me estás entrecortando un poquito. ¿Será que nos puedes repetir eso último que nos dijiste, por favor? Hola, ahí me estás viendo. Sí, sí te veo, pero fue un momento que se nos fue la voz. Entonces nos decías que creías que que tu creencia es que no eras disciplinado. Hola,
Ya te Hola, veo. Sí, ya te veo. Te me fuiste unos instantes. ya Ya estoy de te... vuelta. Sí. Entonces, el ejemplo que estábamos poniendo de algo que es muy común en muchas personas que quieren hacer ejercicio. Y había una creencia que a mí me estaba limitando en algún punto a arrancar a hacer ejercicio, era que yo no era disciplinado. Y como yo no era disciplinado, pues ¿cuándo iba a empezar a hacer ejercicio? Entonces, y uno ahí, digamos, puede hacer un proceso incluso mucho más profundo de empezar a identificar de dónde viene esa creencia de decir yo no soy disciplinado. El solo hecho de pensar yo no soy disciplinado, eso ya es una creencia. Entonces, uno puede reescribir esa creencia y decir yo cumplo lo que me comprometo y sobre todo lo que más valor y bienestar me genera. Y ahí le estoy dando una, incluso una misma connotación muy distinta a lo que significa la disciplina. Entonces, cuando reescribo mi creencia alrededor de la disciplina, ya empiezo a tener como hasta un mantra. Empiezo a tener un mantra distinto y es, cuando ya me voy a enfrentar a hacer ejercicio, digo, oigan, si esto me genera valor y bienestar, yo cumplo lo que me comprometo. Y si me comprometo a hacer ejercicio, pues hago ejercicio y doy el paso a la acción. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, empiezo a trabajar en mis hábitos. Y es ya empezar paso a paso a empezar a hacer ejercicio y ya pues inclusive pues hay un montón de metodologías y un montón de teorías de hábitos. Y eso pues es otra conversación. Pero Tal digamos cual. de cara a la pregunta que me hiciste de la creencia ese es un ejemplo concreto y es pensar en que uno no es disciplinado y uno cambiar esa creencia por una creencia empoderante. Y hay que reescribirla, y hay que reescribirla no solo en la mente, sino también incluso en papel. Y ese reescribirlo nos sucede a todos, o sea, es independiente que estemos en una organización o no. Hay que observarnos y ese es el trabajo continuo. Precisamente porque hablaste de una palabra que siento que es quick y es importantísima, es el compromiso. Y es esencial tanto a nivel personal como organizacional. ¿Tú cómo crees que a través de la inspiración y la felicidad se puede generar compromiso? Mira, muy sencillo, creo yo. Y va a ser sencillo responderlo. Pero hágalo. Eso eso no significa que sea sencillo llevarlo a la acción y sobre todo como vivirlo y apropiarlo. Y es a través del propósito. El propósito se vuelve una herramienta muy poderosa para que las personas generen compromiso, primero consigo mismas y segundo con sus organizaciones en las que trabajan. Y digamos aquí, para de pronto las personas que nos escuchan, si de pronto pues no han escuchado el tema del propósito, el propósito superior que aplica a nivel individual, aplica también a nivel organizacional, es el por qué y el para qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la razón por la cual existimos y para qué existimos? Inspira no existe, Inspira como organización no existe solo para vender membresías a la comunidad F o vender programas de formación a las empresas. Para eso no existe Inspira. Inspira existe para empoderar personas y organizaciones que contribuyan a construir un mundo más humano, más consciente y más feliz. Y eso, incluso llevándolo a un plano personal, pues tiene que ver, por ejemplo, mi propósito es ayudar y contribuir a que las personas despierten y eleven sus niveles de conciencia. Y eso hay muchas formas de llevarlo a la acción. Y el compromiso, y cuando uno como organización invita a que las personas trabajen en pro de su propósito personal, lo que está haciendo es invitándolos a que piensen en sí mismos y que además la organización permita generar dinámicas y hasta también proyectos
que ese propósito individual que cada persona tiene lo pueda conectar de alguna manera con el propósito de la organización, pues eso genera un compromiso, o sea, pero impresionante, porque es las personas vivir desde ese llamado y ese propósito individual y conectarlo con lo que hacen. ¿Qué empresa, qué persona no va a sentirse realmente conectada y vibrando con una organización que le permite eso? Entonces, yo creo que el reto que hay es poder hacer que las organizaciones, primero, tengan un propósito superior. A mí me impresiona que todavía a estas alturas de la vida hayan empresas que no tengan propósito superior y que sigan pensando que son empresas como máquinas de dinero y ya. Y eso es muy triste, porque es que las empresas no existen para hacer dinero únicamente. O sea, ese no es el fin de las empresas. Porque si ese fuera el fin, entonces ya deberían haber cerrado más de una compañía en medio de esta crisis en la que estamos. Porque hay muchas empresas que no están facturando dinero, entonces no estarían cumpliendo su propósito. Y eso es completamente como una visión pasada y bueno, ya afortunadamente se ha empezado a cambiar eso. Entonces, lo primero es que las organizaciones tengan un propósito superior y lo segundo es que las organizaciones pues empiecen a vivir y potencien ese propósito superior en lo que hacen, sean coherentes con él, con sus productos, con sus servicios. Yo no puedo estar hablando de elevar niveles de conciencia como organización, como Inspira, y que a nivel interno nosotros ni siquiera le dediquemos tiempo a esto. O yo no puedo estar hablando de que quiero promover salud y vendo productos que incluso van en contravía de la salud de las personas. Entonces ahí es súper importante vivir desde el propósito y que sean coherentes. Y lo tercero es que las empresas puedan ayudar a que las personas descubran su propósito y no solo lo descubran, sino que lo trabajen y lo desarrollen y lo potencien. Y el plus, extra plus, ñapa, y ya hay empresas que lo están haciendo y muchas, y es que las personas vivan su propósito en su trabajo. Y se puede. Sí, se puede. Y a mí una vez en una conferencia me preguntaban que, y entonces, por ejemplo, de los cargos operativos o los cargos más básicos, no importa. Porque todos los cargos que hay, si uno se pone a ver, involucran un componente y un factor clave que es el servicio. Todos. Entonces, como todo involucra servicio, siempre hay una interacción con un humano y ahí ya puede haber un propósito de por medio. Entonces, es tarea de cada uno empezar a encontrar cuál es su propósito. Y desafortunadamente eso no nos lo enseñaron en el colegio y muy poco en las universidades. A mí pues no me tocó, yo no sé si a ti. No, Tú eres después con los psicóloga años y de pronto... tú te das cuenta y lo identificas, pero que te lo den así como instructivo o debes implementarlo, ¿no? Entonces tenemos que identificarlo, tenemos que eh, dedicarle tiempo y energía a pensar cuál es nuestro propósito para poder vivir vidas con propósito. Cuando vivimos vidas con propósito, podemos generar más valor. Primero nos sentimos nosotros mismos más vitales, nos sentimos empoderados de nuestra vida, nos sentimos útiles, productivos, proactivos, que generamos valor para este mundo. Y adicional a esto, podemos hacer que incluso otros empiecen a pensar y ver cómo pueden seguir identificando su propósito. Y esto es como un efecto viral. Ojalá podamos hacer la pandemia del propósito. ¡Ay, me La encanta! pandemia del propósito es poder replegar a lo largo y ancho del mundo, es hacernos la pregunta de cuál es nuestro propósito. Y eso también me pone a analizar que a veces, como tú decías, se ven las personas cuando empiezan a trabajar ese propósito, no buscan cómo alinearlo con lo que hacen o con su trabajo. Y siento que eso puede ser una creencia limitante, porque si tú buscas medios los vas a encontrar. El detalle es que si te quedas allí va a ser mucho más difícil. Y ahí también nos comentabas, y creo que es esencial, cuando tú trabajas todo este propósito alineado con el propósito organizacional,
es trabajarlo en todas las líneas, ¿no? O sea, desde la gerencia, desde las jefaturas y también la parte de todos los colaboradores. ¿El por qué? Porque entra a trabajar la coherencia. O sea, es como tú decías, en Inspiras buscas ser coherente con lo que tú enseñas y despliegas de información. Y es exactamente lo mismo en las organizaciones. Y a veces son los mayores retos es entrar a hacer esa transformación. Y más que todo, lo que yo he encontrado, pero me encanta hacerlo, es en la parte de las jefaturas, precisamente porque están un poco más ligados a las experiencias del pasado, qué funciona, qué no funciona, y mirarse a sí mismo es un poco más interesante o retador. Las otras personas pueden estar un poco más abiertas a ello. Con lo que tú también decías ay, se me fue la palabra, pero me lo vas a recordar, y fue, no, esta pandemia ya, pandemia a propósito, era, ¿qué tú crees que es lo más importante ahorita desde la organización poder mostrar de forma diferente esa felicidad? Porque ahorita antes teníamos la oportunidad de hacerlo de una forma presencial, y creo que cuando trabajábamos relacionamiento, empatía y todo, antes con la parte de presencialidad era muy interesante por ese acercamiento de tener ese ejemplo vivido. Ahora todo nos tocó detrás de pantalla y nos tocó nuevos retos. ¿Cómo crees que esa felicidad se puede impulsar a través de la virtualidad en la organización? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande y sobre todo en asentar las bases de lo que cada organización entiende por felicidad. Nos encontramos ante algunas organizaciones que pueden empezar a entender la felicidad como motivación extrínseca y, y esta es una vista de felicidad muy de corto plazo y sobre todo no es sostenible porque requiere de mucho, inclusive hasta de mucha inversión, requiere mucho de inversión en dinero. eh, y realmente cuando hablamos en estos trabajos involucra tiempo y energía. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para promover esto en la virtualidad? Y es ser, promover más bien que la felicidad tenga una aproximación desde el nivel de conciencia y de cómo las organizaciones ayudan a que sus personas aumenten sus niveles de conciencia. Si tenemos personas más conscientes, vamos a tener personas más felices. Y eso se puede hacer en la virtualidad o en la presencialidad. Y hay muchas formas y sobre todo yo creo que hay que apelar a la humanidad. Y la humanidad es poder tener las conversaciones que hay que tener, poder tener las conversaciones difíciles, poder tener incluso eh, conversaciones alrededor de lo que las personas piensan y sienten alrededor de estos temas. Y activar conversaciones vulnerables puede ser tal vez el mejor camino, considero yo, para trabajar estos temas. Y siempre tener en cuenta que cuando hablamos de felicidad, hablamos es de conciencia. Cuando tú te acercas a las personas desde este lugar de vulnerable, desde esa conexión, como tú dices, no importa si lo hacemos presencial o virtual. Y algo que últimamente he aplicado es cuando tú te conectas con los equipos a nivel virtual y te preocupas o reconoces qué está sucediendo, generas mayor empatía. A veces tenemos claridad que el tiempo a nivel virtual no dice, no, pero más tiempo para reuniones y preguntar lo uno y lo otro. Recordemos que es muy viable sacar espacios pequeños para hablar desde otro lugar, no solo desde la reunión de productividad, de ideas y venga, o de números, sino también vengan, ¿qué está sucediendo con nosotros desde esta realidad diferencial que nos puso la vida? Muchas veces hemos identificado, sabemos que pasamos de tener un rol a aplicarlos todos en un solo sitio. Y eso implica muchas cosas que están impactando a lo que nos está llevando el día de hoy como resultados, como metas, que todo ha variado. ¿No? Y acá también está esa influencia de que a veces las personas no es que no sean felices, pero no sabemos ni siquiera si son felices.
o qué percepción tienen frente a las circunstancias o frente a la organización. Nos quedamos en una valoración quizás numérica, cualitativa, cuantitativa, pero nunca nos permitimos hablar directamente para lograr esa información real desde la persona. ¿Tú qué considerarías que podríamos tomar quizás como elemento esencial para que hoy las personas con lo que estamos viviendo puedan desarrollar un poco más de inspiración y felicidad? Ya nos dijiste que cada uno la busque, pero bueno, hoy tengo mil cosas que hacer, tengo que, ni sé cómo empezar, cuáles podrían ser esos pequeños pasos que tú digas, uno, dos, tres, que te ayuden quizás a ver lo más tangencial, porque sabemos que tú lo logras, otros también, pero miércoles, mi realidad es que ahorita ni tiempo, ni posibilidades, ni realidades. Quizás cuando nos dan esos tips claves podemos verlos más reales en acción. Mira, hay algo bien interesante y es la conversación del tiempo. Cuando uno dice realmente que no tiene tiempo para algo, yo creo que eso es como una mentira que uno se echa. Y, ¿Y por qué creo que es una mentira? Porque realmente, pues tiempo tenemos para lo que priorizamos. Entonces, si nosotros priorizamos unas actividades por encima de otras, pues esa es la decisión que uno mismo está tomando y la puede tomar de manera consciente o inconsciente. Entonces, creo que incluso empezar a hablar del tiempo es una conversación para empezar a elevar y a despertar los niveles de conciencia. Y es, no hay nada más universal en el mundo que el mismo tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas, todos tenemos los 7 días a la semana y los 365 días del año. Entonces, al ser algo que es universal y democrático, no hay nada más democrático que el tiempo. Lo que sí podemos cambiar es en qué priorizamos, qué priorizamos en nuestro tiempo. Entonces, mi primer mensaje, digamos, frente a lo que me planteas de transmitir como en mensajes es ver en qué se le está yendo el tiempo a uno. Creo que ese es algo completamente práctico y hasta racional para empezar a identificar cómo organizar la agenda. Cuando uno empieza a organizar la agenda, pues empieza a decir, bueno, si yo quiero entonces trabajar en mí o me parece importante, saque un espacio, 5, 10, 15 minutos al día, así sea para eso. Y destine ese tiempo a como cada uno de las personas que nos está escuchando eh, emplear ese tiempo para lo que consideren más pertinente en su mismo proceso. Entonces hay unos que le pueden dedicar tiempo a leer, así sea a pensar o a ver un atardecer o a respirar, ojalá sea eso, porque eso sí que lo ayuda a uno a conectarse con uno mismo, solo a respirar, para no, digamos, de pronto Y no llamarlo meditar, que ojalá pueda uno empezar también a meditar, y es espacios de introspección, cosas tan sencillas como cuando uno se va a la cama y cuando ese momento en el que uno cierra los ojos, ahí como, ahí haz de cuenta, hay como dos caminos, como cuando uno llega a una Y en el carro, y es, o se pone a pensar bobadas y empieza a decir qué hice, qué no hice, qué me faltó, o si el tiempo le da la cabeza o el cansancio lo deja, o lo otro es pensar, hey, ¿yo qué aprendí hoy? Hey, ¿qué agradezco? ¿Qué fue lo mejor de hoy? Y empezar de pronto incluso a escanear el día. ¿Cómo fue mi día? Me acuerdo de qué hice incluso. Hay veces uno no se acuerda, a mí me ha pasado. Uno no se acuerda de lo que hizo en el mismo día. Y es porque estamos andando en piloto automático. Entonces, como que todo esto son cosas que lo ayudan a uno a quitarle el piloto automático, porque cuando uno anda en piloto automático, pues no tiene el control de su propia vida. Y algo
que a mí me gusta es irme a la cama y preguntar y decir, bueno, empezar a escanear todo el día. ¿Qué hice yo? Me desperté, hice esto, luego hice esto otro, estuve en este momento y y empiezo a identificar qué fue lo mejor o qué aprendió o en qué momentos de pronto sintió ciertas cosas y empieza a escanear el día. Eso es una práctica que creo que puede también ser útil. Y creo que al final de cuentas, también otra práctica que a mí me gusta y que de pronto uno la puede hacer para de pronto, si hace esto con los ojos cerrados, se puede quedar dormido. Entonces, para de pronto, para no quedarse dormido, una práctica muy sencilla y es muy bonita y es muy útil. Y es tener un cuaderno al lado de la mesa de noche y escribir. Uno puede escribir varias cosas antes de dormir que lo ayudan a anclarse con conciencia, encerrar el día y sobre todo empezar a trabajar en su propia felicidad. Y es, primero, que agradece, así sea una sola cosa que agradezca. Y a mí me gusta a veces escribir un poco más y es que aprendí y como empezar a escribir cosas para dejar registro y yo a veces voy y miro cosas atrás y eso es chévere. Entonces, son como cosas sencillas. Muy seguramente esto pues no es nada nuevo, esto se ha escuchado en muchas otras conversaciones. La invitación es a que se haga y a que, digamos, no necesariamente hay que hacerlo al pie de la letra como uno lo escucha de otras personas, sino ir probando. Creo que nos tenemos que volver experimentadores de nuestra propia vida y más que replicadores de la vida de otros. Y eso es una gran diferencia, porque con eso sí que nos empoderamos de nuestras vidas y dejamos de hacer lo que eh, el piloto automático dice que debamos hacer. Entonces, empoderarnos de nuestra vida es poder ser nuestros propios arquitectos y al mismo tiempo ser los experimentadores que nos permiten ir encontrando el mejor camino para nosotros. Y efectivamente cuando experimentamos es que podemos verificar si los resultados son reales o no, si nos funciona o no nos funciona. Porque si no nos quedamos solo en una idea de que al que le funcionó, entonces ¿será que yo sí lo lograré, no lo lograré? Solo De acuerdo. experimentando sabes si tiene la misma opción o puede tener una variación, porque precisamente cada uno es totalmente único. Y por eso lo importante de estas herramientas es, venga, ¿qué sucede? O si no me funciona, ¿qué podría variar para quizás que me funcione? Entonces nos hablas del manejo del tiempo, de hacer un pequeño escaneo al final del día y otra vez anotar qué agradeces, qué aprendiste y lo que te nazca, para quizás con el tiempo poder revisar y mirar, oye, mira esto que sucede o ha dejado de suceder. Bueno, Juan, y la última pregunta o no, o curiosidad que tengo. Juan, ¿qué es para ti y qué te hace más feliz en la vida? Mira, yo creo que de las cosas que más feliz me hacen en la vida es poder vivir en propósito y es poder tener un propósito trazado, definido, en constante evolución y también en constante, inclusive, reflexión y poder llevar ese propósito al servicio de otros, poder desde lo más micro hasta lo más macro. Entonces, poder hacer que alguien se empiece a preguntar por qué lo hace más consciente o cómo puede aumentar sus niveles de conciencia o hasta poder ayudar a que una organización ayude a sus cientos o miles de personas también a eso. Entonces, eso me hace feliz vivir en propósito, me hace feliz tener ese propósito como mi brújula de vida y que esa brújula de vida está al servicio de otros. Y precisamente el propósito de estos espacios es que tú te lleves herramientas, te lleves ejemplos para que los apliques. Como decíamos, solo viviéndolos sabrás tus propios resultados.
Pues Juan, de nuevo muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por compartirnos tus experiencias y compartir cosas muy tuyas. ¿Por qué lo hago? Porque siento que esas son las que dan más valor y la que hace que sean más reales todo lo que nos proponemos ejecutar cuando recibimos una información. Gracias, Juan. Gracias a ti, Jackie. Qué gusto haber estado en este espacio y un abrazote muy grande. Lo mismo, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los espero en nuestros siguientes espacios evolutivos para seguir aprendiendo y llevando acciones. Que tengan muy buena noche y muchas gracias. Gracias, Juan. Chao, chao.